Buenos días. Yo amo esta canción, así que gracias Ricardo, gracias Pastor por haberla cantado. Amo esta canción, no os imagináis. Mi primer pastor, Isaías Virtanen, amaba esta canción. No hay acordeón, pero él siempre la cantaba, la tocaba con su acordeón. Hoy está en la presencia del Señor y ya Dios le dio esa corona. Así que, bueno, muy contenta. Buenos días, no sé si lo he dicho. Y antes, para que os podáis sentar, voy a leer la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y está en Josué 14, del 6 al 15. Caleb recibe Hebrón. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefoné ceneceo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová Dios dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tus pies será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné ceneceo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Bueno, pues podéis sentaros y después de leer esta palabra, creo que has puesto el título. Vale, normalmente siempre pongo un título y luego se me olvida y a veces digo, ¿para qué lo pongo si luego? Pero esta vez me he acordado. Y ahora va a poner Felipe el título. Sí, no te preocupes. Bueno, pues cuando lo ponga lo veis. ¿Sí? ¿Sí? No, vale, bueno, pues yo digo el título, ¿vale? Para llegar a la cima tienes que pasar por diferentes paisajes. Ese es el título de la palabra que Dios creo que ha puesto en mi corazón y que con su ayuda voy a poder decirla. Me ha dicho Jesús, no cojas carrerilla. Jesús, tengo ahí a la pastora que si cojo carrerilla me va a mirar. Así que el Señor está conmigo y me va a ayudar. El título de esta predicación habla, para llegar a la cima, tienes que pasar por diferentes paisajes. Y para llegar a la cima, ya sea en una montaña o sea en la vida, se necesita una combinación de factores. 1. Determinación, preparación, disciplina y la capacidad de adaptarse a los desafíos. Hermanos, es importante tener las metas claras, es importante trabajar duro, rodearse de un buen equipo y de no rendirse en las dificultades. Hoy, a través de un hombre que ya hemos leído la palabra, que se llama Caleb, pues Dios nos va a hablar, porque cada personaje en la Biblia, cada historia tiene un propósito, está escrito con un propósito para nuestras vidas. Y para poder entender esta palabra que acabamos de leer, pues hay que retroceder a unos años atrás y no quedarnos en este libro, sino en otro libro que se llama Jueces.
Bueno, en el capítulo 13, cuando estéis en casa, yo siempre os mando deberes, los leéis porque os va a bendecir. Entonces, en esa palabra, en Jueces, Dios le habla a Moisés y le dice: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Esto lo dijo Dios, yo os doy, se lo dijo a Moisés. ¿Qué hace Moisés? Moisés envía 12 espías y entre ellos, ¿quién estaba? Pues nuestro protagonista, estaba Caleb. Ellos tenían que ver esa tierra, quienes la habitaban, si eran muchos, si eran pocos, si la tierra era fértil, si la tierra era seca. Ellos tenían que ver, ¿no? Entonces, Dios nos ha dado imaginación y a veces todo es tan cómodo para nosotros que ni la usamos. Entonces, hoy vamos a usar un poco la imaginación y nos vamos a adentrar como si estaríamos allí con esos 12 espías. Entonces, ellos, en el tiempo que ellos llegaron, degustaron la tierra, la tocaron, la pudieron comer y es más, llevaron un fruto que se llama uvas, porque era el tiempo de las uvas. Entonces ellos tenían que hacer, y lo hicieron, lo que Moisés les había dicho. Entonces ellos caminaron por la tierra prometida 40 días y cuando ellos ya hacen su caminar y vuelven de nuevo, se encuentran en el desierto de Cades Barnea, se encuentran con Moisés y con todo el pueblo. Y entonces ellos les empiezan a hablar y les contaron lo que habían visto. Es verdad lo que Dios nos ha dicho, es una tierra que fluye la leche y la miel, lo hemos visto, lo hemos degustado y llevaron. Y bueno, hermanos, vamos a poder sembrar, vamos a poder cosechar, vamos a poder ver a nuestros hijos crecer ahí. Todo eso decían, pero hay esos peros, ¿verdad?, que siempre aparecen. Bueno, pues aquí también aparecieron, pero vimos también un pueblo que era fuerte, un pueblo que tenían unas ciudades fortificadas. Y ahí, cuando dicen eso, es donde nuestro protagonista, Caleb, se levanta y dice: callar, no sigas, no continúes, calla. ¿Por qué? Porque subamos y tomamos con posesión, aquí lo dice, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Pero qué dijeron ellos? No podemos, vosotros no sabéis, Moisés, pero el pueblo no lo sabe, pero había gigantes en esa tierra, nosotros no podemos, nosotros nos vemos como langostas. ¿Y qué es una langosta? Langostas son... yo ayer le decía a Jesús, son insectos pequeñitos, como un saltamontes. Y él me dijo, no, un poquito más grandes que el saltamontes. Pero es igual, el saltamontes es pequeñito, ¿verdad? Bueno, pues ellos se veían así, muy pequeñitos. Y si aquí hay alguien, porque yo muchas veces me he sentido muy pequeñita delante de Dios, pues si hay alguien aquí que se pueda sentir así, presta atención, porque hoy yo sé que Dios nos va a hablar, Él quiere hablarnos. Así que vamos a seguir con la historia. El pueblo, al oír estas palabras, ¿qué es lo que hace? Cuando tú oyes una noticia por un lado y otra por otra, ¿qué haces? Hay desconcierto, ¿no? El pueblo se desconcierta, el pueblo empieza a tener miedo, empieza a dudar. Pero ¿sabéis de quién duda? No de ellos, duda de las promesas de Dios. Eso es peligroso, ¿verdad? Entonces, ellos, fijaros, dice la palabra que ellos dudan y quieren volver de nuevo a Egipto. Para los que no sepan qué es Egipto, Egipto era la tierra donde ellos habían nacido, estaban ahí, habían crecido y estaban como esclavos. Y Dios les dice, se acabó el tiempo de la esclavitud, yo os llevo a la tierra que fluye leche y miel, a la que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero ellos estaban tan desconcertados, con tantas dudas, con tanto temor, que ellos dicen, pero queremos volver a Egipto. Y tú dices, ¿cómo es posible este pueblo? Yo siempre digo lo mismo, pero si es que tú y yo, si nosotros somos iguales, es verdad. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor? Y a veces decimos, no, mejor me vuelvo donde estaba, ¿no? Y así ellos hicieron, y nosotros también. ¿Nosotros qué tenemos? Tenemos la promesa de la vida eterna. Y en la vida eterna, ¿qué nos está esperando? La nueva Jerusalén. Eso tenemos, ¿verdad? Pues así como ellos, a veces queremos volver para atrás. Entonces, como dice el título de la predicación, para llegar a la cima tenemos que pasar por diferentes paisajes.
Y uno de estos paisajes es donde Dios ahí me tocó, lo he vivido, y entonces uno de esos paisajes es la falta de fe y confianza en Él. ¿Y por qué? Porque cuando las circunstancias que están a nuestro alrededor, esperamos que sean de una manera o de otra, y no son así, y no es como el resultado, como te lo imaginas, como lo esperas, ¿qué es lo primero que nos viene? A desconfiar ¿de quién? De Dios. Entonces, la falta de fe siempre, ¿qué es lo que ve? Los obstáculos. Y cuando nosotros tenemos fe, ¿qué es lo que pone Dios? Cuando hay fe, Dios dice, sí, yo estoy contigo, pues no veas el obstáculo y espera lo que yo voy a hacer, ¿no? Y es un Dios de oportunidades y ve la oportunidad en vez del obstáculo, es lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Entonces, yo no sé vosotros, pero yo leyendo esta palabra, yo decía, Señor, yo quiero tener el espíritu que tenía Caleb. El espíritu, dice la palabra así, el espíritu diferente de Caleb, o que es lo mismo, la mentalidad. Entonces, Caleb, ¿qué es lo que sabía? Caleb sabía que si Dios dice una cosa, si Dios ha prometido algo, tarde, temprano, llega y lo cumple. Eso sabía Dios, sabía Caleb, ¿verdad? Pues con ese espíritu de fe que Caleb tenía, con esa confianza que tenía puesta en Dios, si Dios lo dice, Dios lo cumplirá. Pues yo sabéis una cosa, a través de Caleb, a través de esta historia, yo puedo ver que este relato Caleb en ese momento no se estaba dejando guiar por lo que sus ojos estaban viendo, se estaba dejando guiar por lo que él creía en su corazón. Entonces, hermanos, lo que dice el pastor es verdad, no vienen tiempos mejores, no vienen tiempos facilitos, no vienen. Es verdad que estamos viviendo en un mundo pues que hay mucho caos, que hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas negativas. Y solo, ¿sabéis una cosa? Solo sobrevivirán, solo van a sobrevivir aquellos que tengan una mentalidad diferente. Así que yo quiero tener esa mentalidad diferente, quiero sobrevivir. Los que caminan mirando no lo que ven, sino lo que creen en su corazón. Entonces, Caleb no tuvo miedo de hablar delante de todo el pueblo, y no eran 4, 5, 20, 100, eran miles. No tuvo miedo. Todos se rebelaron contra Dios, dice la palabra, cuando dijeron, fijaros, no solo decían, queremos volver a Egipto, ellos dijeron, vamos a preparar un capitán, venga, escojamos un capitán y volvemos para allá. Y ojalá hubiéramos muerto en Egipto, no, ojalá muramos en este desierto. Eso llegaron a decir, y eso nos hace entender que, wow, que tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. ¡Wow! Porque después, luego vais a ver, el que sepa la historia ya sabe por qué, pero el que no la sepa va a entender por qué tenemos que cuidar nuestras palabras. En nuestra boca está la vida y la muerte. Ellos dijeron eso. Entonces, Caleb no tuvo miedo, y en el capítulo 9, él dijo, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No temáis. ¿Qué nos está diciendo el Señor esta mañana a ti y a mí? Pues que no tenemos que tener miedo, que Él está con nosotros, que el enemigo sea lo que sea, nos lo vamos a comer con pan. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. La vida está cada día, es una nueva oportunidad. Es verdad, lo sabemos, pero en la vida hay montones de oportunidades en un día para poder aprovecharla. Ellos no aprovecharon la oportunidad que Dios les dio y no pudieron ver ni vivir en la tierra prometida. Ellos habían visto los milagros de Dios en Egipto. Es más, Dios había seguido haciendo milagros y prodigios también en el desierto. Ellos lo habían visto, lo habían experimentado, habían comido el maná que caía del mismo cielo, esa comida que Dios mismo la bajaba a las codornices. Ellos lo habían visto y lo habían vivido. Pero sin embargo aquí estamos viendo que no estaban escuchando a la voz de Dios, que estaba hablando a través
de su siervo Caleb. Dice la palabra que tentaron a Dios 10 veces. Y ellos sabían una cosa que muchas veces nosotros también lo sabemos. Dios es lento para la ira, leemos en la palabra, pero es grande en misericordia. Ellos lo sabían y tentaron al Señor 10 veces. Entonces, en Números 14, 18 es lo que hemos leído ahora. Pero Dios, ¿sabéis una cosa? Que es grande en misericordia, pero Dios los castigó y ellos no pudieron visitar, no pudieron habitar en la tierra prometida. ¿Por qué yo me hacía esta pregunta cuando yo preparaba este mensaje? Y yo decía, ¿por qué yo quiero el espíritu de Caleb? ¿Por qué? Porque hay una palabra maravillosa que está escrita en Números 14, 24. Y fijaros lo que dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Yo dije, Señor, yo tengo hijos, mis hijos tendrán hijos, yo quiero la bendición no solo para mí, sino para mis descendientes, ¿no? Entonces, este hombre, ¿qué escuchó? Escuchó estas palabras, y cuando escuchó estas palabras, ¿qué hizo? Las retuvo aquí en su corazón. Él le creyó a Dios, él confió en Dios. ¿Y pensáis que esto fue fácil para él? No, te está diciendo Micaela, no, te he visto. Bueno, pues nuestro cuñado es montañero, se llama Juanito Yarzábal. Él ha hecho 2 veces, ha repetido las 14 cumbres de los 8000 en el mundo. Él es un montañero. Él podría hablarnos aquí del esfuerzo, del trabajo, de muchas cosas. Pues yo decía, si yo le preguntara a un montañero, a veces he hablado con él y no me ha hecho falta porque sé lo que él ha hecho, ¿no? Pero si es fácil subir a la cima, si es fácil subir, hoy al Everest es muy fácil, pero hay otras cimas que son más complicadas. Él me diría, necesitas 4 cosas, igual alguna más, pero él me diría, determinación, preparación, disciplina y la capacidad de adaptarse a los desafíos. Así que yo es lo que veo aquí en Caleb cuando he estudiado esta historia. ¿Y Caleb qué hizo? Caleb determinó creer a Dios. Caleb determinó confiar en él. Se preparó cada día para que ese momento cuando él llegara al monte Hebrón, que él sabía que Dios le iba a entregar, él se preparó. Y se preparó, y no se preparó en un lugar fácil y bonito. Él se preparó en el destierro, que es donde vivía. Él se preparó con todos sus contemporáneos, que yo creo que él, junto con Josué, son los hombres que más muertes han tenido que asistir, más funerales han tenido que asistir, porque eran miles de los israelitas que se tuvieron que quedar ahí por rebelarse contra Dios. Entonces yo creo que ahí tenían un día un funeral y otro día otro, y más y más y más. Ahí, en eso, él estaba, y ahí estaba preparando Dios, preparando su corazón. No fue fácil, yo estoy segura. Entonces, cuando yo empecé a preparar este mensaje, esto es un testimonio, es cortito, pero cuando yo empecé a preparar este testimonio, antes de leer la palabra que yo ya tenía, ya había escogido la historia, ya había escogido todo, el Señor, yo en ese momento estaba por unas cosas que habían pasado que yo no pensaba que me iban a decir esto, y no es por la comida, hermanas, no es por la comida, no es, fue el mismo día, pero no es por la comida. Pues entró un desánimo y yo le dije a Jesús, estoy desanimada, es que yo no me esperaba esto, es que yo he hecho esto y yo no me esperaba. Y el Señor me hace leer antes una palabra que está en Isaías, una palabra que era así súper larga, pero una palabra que yo digo, oh Señor, esta palabra, cuando tú me diste esta palabra, wow, ¿cómo estaba yo? Estaba afligida, estaba tan triste, no veía salida por nada, mi corazón tenía tanta tristeza, y tú me diste esta palabra, y ahora, Señor, fíjate, se cumplió. Hay cosas, hay promesas que yo todavía no he visto cumplidas, pero había en esa palabra muchas cosas que se habían cumplido.
Y yo dije, Señor, ¿qué me dio esa palabra que Dios me estaba haciendo recordar? Me dio ánimo, me dio valor, me dio, Señor, tú eres poderoso y yo estoy aquí toda triste. ¿Por qué? Porque yo pensaba que iba a ser de esta manera y no está siendo así. Tú me has dado esta palabra para que coge ánimo, que yo soy el mismo Dios. Si yo he hecho esto contigo y te di esta palabra hace 20 años, 15, ya no me acuerdo, coge ánimo. Entonces, hermanos, la palabra nos da ánimo. Y Caleb tenía una promesa, tenía un pensamiento. Y un día él decía, sí, yo seguro que cuando tú tienes determinación, tú tienes que tener la disciplina de que eso todos los días, porque a nada que un día lo pierdas, se acabó. Yo no sé vosotros, pero como un día no deje de hacer algo, ya al día siguiente, bueno, no pasa, y así. Entonces hay que tener disciplina, ¿verdad? Y yo creo que él tendría un día más otro, esa promesa presente de Dios, ese pensamiento. Y yo no sé cuál es la promesa que tú tienes, ¿no? Yo no sé, pero hoy Dios te quiere decir, confía, hijo, confía, hija. Entonces, Caleb dice lo que hemos leído, que Caleb conquistó el monte Hebrón. Y lo conquistó no con 40 años, cuando Dios le dijo, ni con 45, ni con 55. Ricardo, que no somos mayores, que los del 64 no somos mayores, somos niños. Conquistó con 85 años el monte Hebrón. Entonces, él hablaba por lo que creía en su corazón. Él decía como lo sentía en su corazón, así se lo dijo a Moisés. Y la diferencia está muchas veces que nosotros queremos caminar por lo que vemos con los ojos, ¿verdad? Pero Dios, ¿qué es lo que nos pregunta? ¿Por qué caminas? ¿Por fe o por vista? Entonces, ¿sabéis un secreto? Esto es cosa mía, no lo pone en la Biblia, pero para mí yo digo, algo así tuvo que ser. Cuando Caleb se rebelaron todos contra él, porque él dijo, venga, vayamos, venga. Yo me imagino que Caleb, cuando él vio ese monte, el monte Hebrón, vio lo que había, vio que había muchas ciudades fortificadas. Ciudades fortificadas son muros grandes y todo. Y vio gigantes, porque no había personas de 1,80, había gigantes. Eso lo vio él. Pero él sabía, él escogió esa sabiendo que había eso. Y yo digo, este hombre tenía que tener un secreto. Y el secreto para mí creo que es que cuando él se rebelaron todos y quisieron matarle, porque eso fue lo que quisieron hacer todo el pueblo. Cállate, cállate, no nos digas eso que nos rebelamos contra Dios. No nos digas. Y ellos quisieron apedrear, dice la palabra, a Moisés, a Josué, que era su compañero, y a Caleb. Y no lo hicieron, porque Dios no lo permitió. Entonces yo creo que esa fuerza, eso que él vivió en aquel monte, dijo, yo voy a poder con estos gigantes. Si Dios me salvó de todos estos israelitas que querían apedrearme y matarme, esto no es nada. Para mí Dios es como un secreto de él, ¿no? No sé si sería así. Pero realmente Caleb conocía a Dios, eso sí que está claro, ¿verdad? Cuando nosotros no nos olvidamos, porque ayer pasamos un día precioso, maravilloso, después pudimos ir a tomar café. Yo doy gracias a Dios por los testimonios. Nuestra hermana Casimira, perdón, lo tenía, pero se me ha ido. Casimira nos dio un testimonio poderoso de lo que Dios había hecho con ella, con una enfermedad, cómo Dios la sanó. Y cuando todos tenemos esos testimonios de una manera o de otra, conocemos a Dios y a veces nos despistamos, ¿verdad? Entonces, aprendamos a vivir como este hombre. Este hombre estuvo 45 años con un sueño en su corazón y mientras más años pasaban, a veces podemos tener un sueño, pero a ver cómo lo vivimos. A mí me da que este hombre lo vivía con expectativa, porque hay una cosa que ocurre. Los años pueden pasar y lo podemos vivir creyendo con la expectativa de ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo será? Y a veces cuando hay una promesa que ya hay en mi corazón y algún día la veré, pero hay veces que yo, cuando tengo esa fe, que oro así de esa manera, digo, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Y a veces digo, Señor, ¿por qué pierdo esa expectativa de decir, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo? Porque cuando oro sin esa expectativa es,
Señor, acuérdate, pero hay duda en mi corazón. Entonces el Señor quiere que tengamos esa expectativa para esperar lo que Dios ha prometido, ¿no? Entonces aprendamos a vivir con esa expectativa que Caleb vivió, no con desánimo y no con miedo. Cuando llega el momento de repartir Canaán, hay un capítulo maravilloso. Es el que hemos leído antes, pero yo quiero que en tu casa ese capítulo maravilloso lo vayas leyendo despacito y el Espíritu Santo que vaya ministrando. Y vas a ver perlas, muchas. A mí me tiene asombrada Caleb, porque en mi vida ante la historia de Josué, Dios me ha hablado muchísimas veces a través de las palabras de Josué. Y de un año para aquí, Dios es la segunda vez que me permite hablar de Caleb de diferente manera, diferente palabra. Y yo digo, Señor, Caleb, una cosita que casi no, muy cortito. Dios es grande y maravilloso. Así que no despreciemos esas cositas pequeñas, porque de Caleb yo ya 2 veces he predicado y no tiene nada que ver una con otra. Así que cuando llega el momento de repartir Canaán, hay un capítulo maravilloso en el libro de Josué que me gustaría que leyeses con detenimiento. Y cuando tú lees ese capítulo, tú te das cuenta y dices, wow, hoy en día todo el mundo dice, está enferma, Alzheimer. Pues yo cuando leí esto yo dije, wow, este hombre, fíjate tú, la memoria intacta. ¿Por qué? Porque hay versículos en el libro de Números y en el libro de Josué. Y tú dices, tal cual, intacto. Estamos hablando de una mente de 85 años, pero ahí estaba, la memoria intacta. Entonces, él sintió lo que había en su corazón, él cumplió con Dios y él vivió 45 años después de lo que Dios le habló a Moisés. Y con 85 años vamos a leer, creo que esto te he dicho, no estoy muy segura, pero vamos a leer lo que dice aquí con 85 años. Y dice, 14, 11, aquí. Anda, ¿me he liado? Todavía, no, 14, el 10. Perdón. Mira que lo he mirado. Bueno, lo voy a leer porque lo tengo aquí por si acaso. Él dice, todavía estoy tan fuerte como el primer día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Y yo con este espíritu diferente, esta mentalidad que tenía Caleb, fue lo que le hizo conquistar el monte Hebrón. Yo no lo he dicho, pero el monte Hebrón, de todas las reparticiones que tenía la tierra de Canaán, era la más difícil, porque estaban los gigantes, porque estaban esas ciudades, porque era más alta, era la más difícil. Caleb podía haber elegido otra, porque tenía prioridad, ¿verdad? Era la más difícil, pero yo digo, este hombre querría ese monte. ¿Por qué? Porque ese monte era muy, muy especial. ¿Sabéis quién estaba en ese monte enterrado? Abraham, Isaac, Jacob. Esa fue la primera heredad que se compró y que la compró un hebreo. Era algo muy especial. Entonces, el reto más grande de Caleb, yo meditando en todo esto, yo decía, el reto más grande que tuvo Caleb no fue conquistar el monte Hebrón, tampoco fue matar a los gigantes, sino fue convertirse de esclavo a un conquistador. Eso fue el más. Aquí muchas veces está nuestro problema, y el mío, yo no sé el vuestro, pero el mío aquí está muchas veces, ¿verdad? La mentalidad. No tener la mentalidad correctamente que Dios quiere que tú y yo tengamos. ¿Por qué? Porque decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero la mentalidad hay que cambiarla. Entonces, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Nosotros tenemos la mente de Cristo, solo sabemos, ¿verdad? Pero hay una cosa, solo vamos a ser diferentes si dejamos que sea el Espíritu Santo obrando y cambiando la mente de Cristo. Y eso es a través de la lectura de la palabra. Si no leemos su palabra, Dios no puede cambiar nuestra mente. Si no somos hacedores de esa palabra, no puede el Espíritu Santo transformarnos. Y eso es lo que Dios quiere.
que vivamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, Caleb nos ha enseñado a creer. Él creyó a Dios, él confió lo que Dios puso en su corazón. Nos ha enseñado una cosa, porque hay una canción que a mí me encanta y me gustaría terminar luego cantándola. Es de Marcos Witt, es tu fidelidad, y hablamos mucho de la fidelidad de Dios. Pero ¿sabéis este hombre lo que me gusta? La fidelidad que tuvo él a Dios. Y yo dije, Señor, ahí sí que yo tengo que aprender. Porque qué pronto se me olvidan las cosas que tú has hecho conmigo y con los míos, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es maravillosa porque esto está escrito en el Antiguo Testamento, pero tenemos un Nuevo Testamento donde Dios, a través de otro siervo grande, muy grande, maravilloso, que hizo una obra maravillosa en esta tierra, el apóstol Pablo que nos dice en Filipenses 2, del 5 al 11, es así que le he dicho. Vamos a leerlo. Ya está. Nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué es la mente de Cristo? Es pensar y es actuar como ¿quién? Como Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Así que hoy, yo no sé cuál es tu gigante, si hoy al que tú te estás enfrentando, pero yo te animo a que leas la palabra. La palabra te va a traer esa fe que a veces nos despistamos y se nos queda no sé dónde. Hay promesas que se cumplen rápidas, otras tenemos que esperar, pero mientras esperemos, la esperemos con la expectativa. Señor, ¿cómo lo vas a hacer? No como nosotros esperemos, porque Él sabe cómo hacer las cosas, porque Él lo conoce todo. Entonces, hoy Dios te dice que si ves ese gigante que te parece grande, grande, lo vas a dejar de ver así de grande si tú te llenas de esa palabra. Porque el gigante es grande, claro que es grande, pero ¿quién es más grande que el gigante? Y aquí hemos leído la mente de Cristo. No tenemos ninguna excusa para seguir con mentalidad de esclavo. Tenemos que ser obedientes a la palabra. Y ahora sí que me gustaría que cerréis los ojos y Señor, y voy a hacer una oración. Señor, de verdad que ayúdanos, Señor. La verdad que yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Tú pusiste esa fe que el enemigo quería robarme en ese momento. Yo sé que tú eres grande, yo sé que las cosas a veces no son como yo quiero, no lo sé ni lo entiendo, pero tú no me has dicho que entienda. Tú me has dicho, confía, hija, confía, yo haré. Así que, Señor, yo te pido que en esta mañana, hoy te necesitamos, que no sabemos, Señor, cuál es nuestra cima mañana. Hoy sabemos la cima que tenemos aquí por delante, mañana no sabemos, pero que sea lo que sea, que no nos fijemos en los problemas, que no nos fijemos en esas dificultades, sino que tengamos esa fe, ese espíritu diferente que tu siervo Caleb nos dejó aquí escrito en esta palabra. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por cada historia que está aquí escrita, Señor. Gracias porque tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Señor. No hay gigante, Señor, que tú no puedas destruir, Señor. Caleb pudo con todo, Señor. Caleb llegó, Caleb habitó, sus hijos habitaron, Señor. Y así, Señor, yo te pido, Señor, que hoy toques nuestro corazón, Señor. Aleluya. Que hoy no seamos rebeldes como fueron aquellos, Señor. Que yo quiero, Señor, estar un día en tu presencia, Señor.
como hemos cantado con esa canción, Señor. Que esa nueva Jerusalén la tengamos presente, Señor, y que nos ayude, Señor. Y que cuando estemos en esta etapa, Señor, de nuestro caminar, de nuestra vida, Señor, que tú vengas y nos recuerdes. No te olvides que yo soy Dios grande, poderoso, Señor. Te doy gracias esta mañana, Espíritu Santo, sí, Señor. porque tú me has ayudado, Señor, a hablar Sí, esta Señor. palabra, Señor. Gracias, Señor, porque no era lo que yo había pensado hablar, Señor, cuando empecé a prepararlo. Sí, Señor. Pero tú cambiaste todo, Señor, porque tú sabías cómo estaba mi corazón y seguro que hay un corazón que está también con esta necesidad de tener Aleluya. ese recuerda. Yo soy Dios grande, poderoso. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a caminar. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús.